semana voy a comenzar con la pregunta de ustedes porque me permite hablar de uno de los temas que generó algún ruidito a comienzo de la semana. La pregunta la hace Ricardo Ladino Ramírez en Facebook y pregunta: ¿qué apartes de los cables de Wikileaks censuraron en El Espectador para que Assange diga que fue un error trabajar con ustedes? El contexto de esa pregunta, tal vez no lo saben, es que en efecto Julian Assange, al final de una rueda de prensa para presentar las nuevas revelaciones de Wikileaks con los correos de Stratfor, ahora una firma de inteligencia, fue entrevistado por la W. Le preguntaron por su opinión de que el correo del director de su aliado con los cables diplomáticos en Colombia, El Espectador, apareciera dentro de los contratos dentro de los contactos de Stratfor. Y el hombre pues se despachó a decir que había sido un error trabajar con El Espectador porque teníamos un acuerdo con Stratfor. Me tocó, por supuesto, salir ahí a la emisora y explicar en qué consistía ese acuerdo que efectivamente tenemos con Stratfor. Y bueno, de inmediato mandé a sacar de los archivos el acuerdo que yo me acordaba que habíamos firmado para ponerlo de inmediato en la página de internet para tranquilidad de todos ustedes. Después sí le envié un correo a Assange diciéndole que pues, él estaba en todo su derecho de perder confianza en El Espectador porque tuviéramos un acuerdo con Stratfor, pero que para responder a la pregunta de Ricardo, a lo que no tenía derecho era a mezclar los temas porque pues aquí publicamos los cables diplomáticos durante más de 10 meses, de a uno por semana, a veces al comienzo de a dos por semana, y no nos guardamos absolutamente nada, nos expusimos al desagrado de muchos, y lo único que nos comentaban desde Wikileaks en el contacto permanente que yo mantenía con ellos era su complacencia por el desarrollo del escándalo. Es más, cuando salieron a recoger plata a final del año pasado, nos contactaron como sus grandes aliados aquí en Colombia para que les ayudáramos en la campaña. Incluso nos pidieron dinero que pues no les dimos, por supuesto. Pero pues si consideraban que había sido un gran error trabajar con El Espectador, no entiendo entonces para qué nos iban a contactar a finales del año pasado. En fin, lo claro es que pues esta no es la primera vez ni va a ser la última en que una fuente, porque eso es y solo eso ha sido Wikileaks para nosotros, considera que por compartir una información, por muy privilegiada que sea con este periódico, tiene algún tipo de control sobre lo que se publica o sobre las otras fuentes que se consultan para las diferentes informaciones. Y en ese sentido me pregunto cuál es la diferencia entre tener un acuerdo con Wikileaks firmado y tener otro con Stratfor. Que esta es una empresa muy polémica porque se dice que es como la CIA en la sombra. Pues sí, es verdad, pero ¿acaso no se ha dicho lo mismo de Wikileaks, pero con la tendencia contraria? Nuestro interés en el acuerdo con Stratfor, como lo fue en el de Wikileaks, pues era puramente periodístico. Ellos hacen unos informes bastante buenos de los países en los que trabajan y hacen unos análisis de política internacional bastante acertados, bastante buenos. Y para nosotros tener acceso a esa información pues nos resulta muy útil para no tener que depender simplemente de las agencias de noticias que son tan parciales en sus visiones. Y acordamos que ellos nos daban acceso a esa información en su página web, o sea, no es nada muy secreto, es una información que ellos venden, claro, a las compañías. A nosotros nos la darían gratis a cambio de poder consultarnos sobre temas y opiniones de lo que pasa en Colombia. De manera que lo que compartíamos nosotros eran artículos del periódico que ya habían salido publicados sobre temas que a ellos les interesaban, y de vez en cuando nos llamaban a consultar nuestra opinión, nuestra percepción sobre cosas que estaban ocurriendo acá. Yo que recuerde así un tema recurrente de ellos eran las relaciones con Venezuela durante el pasado gobierno, durante el gobierno de Uribe. Pero pues de ahí a presentarnos como unos espías aquí en Colombia, pues hay una gran paranoia, me parece. Y lo más absurdo de todo es que a Sánchez le parezca mal que nosotros utilicemos la información de Stratfor cuando lo que viene haciendo Wikileaks desde esta semana, desde la semana pasada, es precisamente revelar la información que se consiguieron de Stratfor. Entonces, al fin, ¿qué? Pero bueno, ya me alargué mucho en esta pendejada. Vamos rápido, la embarrada de la semana. Esta
vez se la gana un colaborador, el caricaturista Beto, aunque compartida con todos los que vimos las pruebas y le dejamos pasar un tremendo error de ortografía, un consejo de Estado con C en la caricatura de la descabezada de la fiscal Vivian Morales. Y finalmente, pues esta semana, como ustedes habrán visto, iniciamos la convocatoria para que todos ustedes se animen a darnos ideas o a producir ustedes mismos la portada de la edición especial que tendremos el próximo 22 de marzo, el día en que celebramos la llegada a los 125 años del Espectador. Así que ojalá se animen, esa portada pues está en sus manos. Bueno, no es más, que tengan una buena semana. Chao.